Entonces, debido a los temas técnicos que tuve anteriormente, a los problemas técnicos que tuve, habíamos quedado acá. ¿Ah? No, obviamente no voy a repetir el diagrama de cuerpo libre porque voy a aprovechar de que tenemos el diagrama de cuerpo libre acá. ¿Ah? Nosotros ya habíamos sacado la fuerza de sustentación. ¿Ah? Y lo que teníamos que encontrar entonces era la ubicación de la fuerza de sustentación. ¿Ah? Entonces, a esa le vamos a llamar X, nuestra X raya. ¿Ah? La voy a copiar aquí este formato para que me quede en el mismo formato. Entonces, voy a tomar esto, miren, esto mismo, control C, y la voy a copiar, mal, control Z, ahí, voy a tomar esto, control C, enter, y me voy acá, control V. ¿Ya? ¿Qué fin? Con el fin de recordar lo que habíamos dejado como ecuación, ¿ya? Cuando nosotros aplicábamos X por W, X por W de X, ¿ya? Y eso nosotros teníamos que aplicarle una integral. ¿Ah? Entonces, aprovechando que estábamos ahí, nosotros decíamos que teníamos que integrar, teníamos que hacer la integración de 14 x elevado a 3, ¿ya? Menos 37 x elevado a 2 menos 360 por x. ¿Ya? Todo esto en nuestro diferencial de x, y ahora aplicamos la integral, y esto nos quedaría 14x a la cuarta, partido por 4, menos 37, x elevado a 3, dividido 3, menos 360 por x elevado a 2, dividido 2. Y lo evaluamos entre 0, ¿no? Y 6,56. Entonces, esto mismo lo voy a plantear en nuestra ecuación, acá. ¿Ya? Y de alguna manera son pocos los cambios que tengo que hacer, pero obviamente tengo que hacer cambios. ¿Ya? Este 14 dividido 3 ya no es 14 dividido 3, sino 14 dividido 4. ¿Ya? Multiplicado por x, que es el valor que tengo de 6,56, pero ya no está elevado. Disculpe. Ya no está elevado al cubo, sino que tengo que elevarlo a la cuarta. Entonces cambio ese 3 y lo elevamos a 4. ¿Ya? Menos 37, ¿ya? Y ese x, que esto recuerde que este sería nuestro x, porque aquí estoy reemplazando mi límite superior, ¿ya? Ya no es elevado a 2, sino que es elevado a 3, y ya no es dividido por 2, sino que es dividido por 3. Y en la última etapa, ¿no? Este 360 lo divido por 2. Ahí finalmente el orden da exactamente lo mismo si hubiésemos dejado todo con paréntesis y después lo dividimos todo por 2, o lo hago de esta forma, ¿ya? Y eso me entrega este resultado. Profesor, no es para nada, ¿ya? Ese resultado que nos está entregando ahí, dudo que sea el resultado que anda buscando. ¿Qué pasa acá? Y más encima es negativo. Un X negativo significaría que vamos para que el centro, ¿ya? Que la ubicación de la fuerza resultante estaría en un X negativo, o sea, nada que ver acá. Y ahí es donde nosotros decimos, le falta que a todo esto, que a este resultado que usted obtuvo aquí, ¿ya? Lo divida por la fuerza de sustentación. Recuerde que esa es la ecuación, ¿ya? Recuerde que esa es la ecuación, ¿ya? Entonces, todo esto dividido por la fuerza de sustentación. Y ahí sí que tengo el valor, ¿ya? Real que ando buscando, el X raya, ¿ya? La ubicación de la fuerza resultante, ¿ya? Se encuentra a 2,57. Ahora
voy a hacer una sumatoria de fuerzas en el eje Y. ¿Ya? ¿Qué tengo? Tengo como primer valor R sub I, voy a dejar positivo, más, ¿no?, la fuerza de sustentación, ¿no?, la fuerza de sustentación, menos el peso, menos W ala, ¿no?, igual a 0. ¿Ya? Entonces, lo que tengo acá, de alguna manera, va a ser, déjenme R sub I, el que voy a despejar, este valor ando buscando, el valor de R sub I. ¿No? Y va a estar dado por la fuerza de sustentación, pero ojo que aquí está negativo, sabemos que la fuerza de sustentación va para arriba, entonces aquí podría utilizar ese, ¿no?, menos, ¿ya?, el peso del ala, y el peso del ala lo calculamos acá. Entonces, ahí tengo un resultado, ¿ya? No, aquí me falta, esto está en Newton, ¿no? Entonces, el resultado que nos quedó es el que se observa, ¿ya?, RI igual a 113,75 newton. Con esa fuerza se está tratando de cortar el ala del fuselaje. Ahora, si este valor hubiese sido diferente, por ejemplo, 104, disculpe, voy a igualarlo a este, ahí sí. Si fuese 104, ¿eh?, o si fuese de 200, ¿eh?, ahí van variando obviamente los resultados. Luego, sumatoria de momento en el punto R, que sería donde está la unión del ala con el fuselaje, y tendría que la primera sumatoria sería M, pero podría decir que voy a hacer, si dejo M positivo, ¿ya?, los otros valores me van a quedar obviamente al revés, ¿ya? A ver, sería M debería ir por sí sola, ¿ah? No tiene que ir acompañado de ninguna distancia, de nada, porque M ya es un momento, ¿ah? Entonces estamos diciendo que la sumatoria antihorario va a ser positiva, ¿ya? Entonces, M, bien, ahora se grabó, perfecto. Ya, lo tenemos. Se terminó de grabar el otro video que me tenía ahí medio nervioso de que no se grabara, pero se logró, lo tengo. De ahí lo subimos. Sumatoria de momento en el punto R, entonces, antihorario positivo, ¿no? Si quiere deja aquí antihorario positivo, ¿no? Pero si alguien dice, profesor, ¿sabe que yo me acostumbré a hacer el horario positivo? Bueno, deje horario positivo. Si fuese horario positivo, M sería menos M, ¿cierto? Menos M. El peso del ala sería, en este caso, positivo, más W del ala multiplicado por una distancia, ¿ya? Esa distancia es la distancia CM, ¿ya? Menos la distancia, menos la distancia y la fuerza de sustentación. Entonces, la fuerza de sustentación que genera un giro
antihorario sería la fuerza F sustentación, que me voy a separar un poquito para que no haya confusión. Eso, en paréntesis también para multiplicado por una distancia que es la que calculamos de x, igual a 0. ¿No? Entonces ahora despejo. M pasa al otro lado de la ecuación. Pasa al otro lado de la ecuación. Y por este lado me queda W del ala. W del ala, o sea, el peso, igual. El peso del ala multiplicado por CM. Y CM está acá. CM. ¿No? A esto le tengo que restar menos la fuerza, ¿ya? Como puse menos, usemos este de acá. Usemos este de acá. ¿Ya? Hay que restarle la fuerza de sustentación multiplicado, porque recuerde que esa fuerza va para arriba, y si pongo menos por menos me va a dar más y me estaría entregando el valor todo contrario, ¿ya? Multiplicado por esta distancia. ¿No? Y ahí tiene el valor de el ala. ¿No? Y esto estaría en Newton por metro. ¿No? Ahora voy a revisar este porque parece que hice este al revés. ¿No? Porque si yo paso despejo R sub I, como estaba concentrado en que se terminara de grabar, ¿no? Creo que aquí, como el orden, ¿no? Si yo despejo este, W del ala pasa al otro lado positivo. Y si lo reviso, a ver, mejor lo borré, puede ser. ¿Ya? Pasa W del ala hacia el otro lado, aquí está el peso del ala, menos el de la fuerza de sustentación. ¿No? Ahí. Estaba, la había puesto bien. Tenía esa duda delante como me había concentrado en que saliera la grabación. Y aquí yo cambio este valor del peso del ala, ¿ah? Y cambia todo. ¿Ah? O también puedo cambiar el centro de masa del ala. ¿Ah? Y ahí sería el segundo ejercicio. ¿Ah? Este obviamente era un ejercicio muy sencillo. ¿Ah? No debieron haber tenido algún problema ahí, pero varios tuvieron el problema que les comenté cuando hacían el tema de la integral, eso más que nada porque estaban apurados, ¿no? Creo que se equivocaron más que nada por eso. Voy a ir a buscar el ejercicio 3, que como ahí al tiro voy a dejar aquí pauta 4, ¿no? Para grabar al pauta 4, porque no me vaya a pasar lo mismo que me pasó delante, que todo se detuvo. Mecánica de material, formulario, segundo certamen. Ejercicio 3, estábamos. Ejercicio 3, sí. El ejercicio 3, control C. Y lo grabamos acá. Y vamos a buscar el otro, que es de, era obviamente, ¿sí? Y voy a cerrar el otro Excel porque ese Excel, como tiene la macro, creo que es el que me detiene todo el trabajo. Ya, entonces, este es el siguiente ejercicio, ¿no? Me dice
se utiliza el siguiente sistema para determinar peso mediante la báscula que se observa. La masa del bloque H, ¿ya? La masa del bloque H se utiliza para el contrapeso. Está en gramos. ¿Ya? Esto no estaba en su... No, esto no estaba en lo que yo le entregaba en el trabajo. Entonces, voy a borrar esto nomás para ver y entregar el resultado. Entonces, determine la reacción en todos los pasadores. ¿Ah? Se me dice, determine el peso del plato, acá, y la reacción en todos los pasadores. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tengo alguna distancia asociado a X1, X2, X3, X4. Y esto va variando, ¿ya?, entre esos factores aleatorios, entre cierto valor mínimo a un valor superior. Y ahí va variando para cada estudiante un ejercicio diferente, ¿no? A excepción de ese 75 y 65 que están establecidos, ¿no? Entonces, para resolver esto, ¿no?, para resolver este ejercicio, en primer lugar nos damos cuenta que hay tres soportes, no dos, hay tres soportes que están actuando en el sistema, ¿no? Y esos soportes, ¿no?, probablemente pueden tener reacción en X y en Y. Por ende podríamos tener 6 incógnitas. Por ende, si pienso hacer un diagrama de cuerpo libre de todo el sistema, no voy a verme muy, no voy a ganar mucho, ¿no? Entonces, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre por secciones, ¿no? El DSL, ¿no?, por ejemplo, de la primera barra, que va a ser la barra donde está el punto B, el punto C y el punto H. Y ahora me puede preguntar por qué se elige ese, por qué se elige ese y no otro. ¿Por qué se elige ese DCL, ¿ah?, y no otra barra? ¿Ah? Y con la sencilla razón, ¿ah?, de que tengo información de este punto H, que es el contrapeso, que está en gramos, ¿ah? Por ende, lo voy a transformar a un peso, porque aquí tengo masa, ¿ah? Aquí tengo una masa que es DCH. Para transformarlo en masa este contrapeso, vamos a poner contrapeso y entre comillas H, ¿qué vamos a tener acá? Tengo estos 105 multiplicado por 9,81, ¿ya? Pero ojo, si entrego este valor, ¿ah?, no es un valor correcto. ¿Por qué? Porque primero tengo que transformar los gramos en kilogramos, ¿ah? Porque, recuerde, un newton es igual a kilogramo por metro segundo cuadrado. Al multiplicarlo por la gravedad, ya tengo esto. Tengo esta unidad. Pero me falta eso. Entonces, puedo decir, mira, 62,5 gramos, ¿ya?, va a ser igual a... ¿cómo puedo transformar gramos en kilos? Voy a decir que un kilogramo va a ser 1000 gramos. Y ahí elimino estos gramos. Pero este valor lo tendría que dividir por 1000. ¿Ah? Entonces, de ahí viene el por qué en esta parte, yo aquí lo divido por 1000. Un puro alumno lo dividió por 100 y ahí tuvo un pequeño error, pero obviamente no me llevaba a que haya visto su nota en desmedro. Entonces, vamos a generar el diagrama de cuerpo libre de nuestra barra. Ahí tengo mi barra. Acá tengo mis cargas. La carga H.
Yo me posiciono en el punto B, por ejemplo, si yo me posiciono en el punto B, recuerda aquí está el punto B, el punto C, el punto H, el punto H, aquí, y que este va a ser nuestro W, el contrapeso. Entonces, si yo me posiciono en el punto B y hago un momento, claramente la reacción C tiene que ir hacia arriba. Y ahí de inmediato usted diría, ah, entonces voy a tener una reacción RC, que si yo observo la siguiente figura que está conectado C, acá, ¿no? Sería RCD, porque es un elemento que está sometido a tensión. Este elemento está sometido a tensión. ¿No? Y para que el equilibrio se pueda realizar, de igual manera, si yo hago un momento en el punto C, también tiene que haber un equilibrio. ¿Ya? Y de la manera que haya un equilibrio en el punto C, en caso de algún momento, RB tiene que tener una reacción hacia abajo, porque de esa forma tengo esta especie de balancín que siempre le indico. Aquí va a estar el pivote, tengo un W que me genera un momento, y tengo B que me genera un momento contrario, y de esa manera se equilibran las fuerzas. Entonces te va a ser RBI. Si observa, no hay la necesidad de generar una reacción en X, ¿ah? No hay la necesidad de generar una reacción en X, y con esto mismo ya podríamos desarrollar, ¿ya? Sumatoria de momento punto B, por ejemplo. Voy a hacer una sumatoria en el punto B, ¿no? Tendríamos, en este caso, ya CD multiplicado, ¿ya?, por la distancia, ¿ya?, de X1. Aquí, esta distancia. Esta distancia, la distancia de C a B es X1. ¿Ya? X1. ¿Ya? Menos, ¿ya?, el profesor está haciendo sumatoria con el sentido antihorario como positivo, sí. ¿Eh? O si usted se confunde, insisto, dice, no, a mí prefiero que los que van en sentido antihorario sean negativos. Bueno, lo deja de esa manera, ¿eh? No hay ningún problema. Entonces, después viene, que es W conocido, ¿eh?, multiplicado por la distancia desde B, desde el punto B a W, H, específicamente H. Y ahí tengo X1 más X2, ya sé qué está pasando, tengo que poner aquí un espacio, y ahí ya no me sale eso. Después 75, que están ahí dando vueltas, 75, y tengo que tener la distancia de 75 aquí, donde está la F, aquí, hasta H. Y para tener esa distancia tengo que decir, voy a sumar entonces a esto X3 y después le resto X4. A ver, sería X3 menos X4 igual a 0. Y mi incógnita sería RCD. RCD. ¿Y cómo despejamos eso? ¿Ya? Despejamos entonces RCD, y por el otro lado va a quedar W, que ya lo calculamos, ¿ya? W multiplicado por X1, sí, esa es la distancia X1, más X2, bien, más 75, eso tengo que escribirlo, ¿no? Más 75, ¿ya?, más X3 menos
X4. Cierro paréntesis, y ese X1 que está en el otro lado, acompañando al RCD, pasa dividiendo. Entonces, todo eso dividido por X1. Y tengo el valor entonces en Newton, ¿ah?, de la tensión o la reacción del elemento C, y esto es Newton, disculpe. Entonces, por ejemplo, RCD va a ser tanto para la reacción en el pasador, tanto de C como de D. Voy a bajar ahí para recordar, porque esta reacción RCD, ¿eh?, está cortando o sometiendo un esfuerzo de corte a el pasador C, pero también al pasador D, porque es un elemento que está articulado en su extremo y no tiene ninguna fuerza actuando, ¿eh?, a lo largo del elemento, ¿ya?, CD. Y luego, sumatoria de fuerza, y aprovecho de obtener entonces BI. B sub I igual. Y ahí B sub I, ¿ah?, igual, ¿ah?, sería entonces que debería RC, que RCD, que va hacia arriba, menos el W. ¿Ah? Y ahí tengo entonces la reacción, ¿ah?, del pasador B, que está justamente en el soporte. En el soporte. Y aquí digo B. No hay reacción en el eje X, en el pasador B. ¿Ah? Así que por ese lado estamos ya listos con la reacción en el pasador A, no, disculpen, B, C y D. Tenemos 3 hasta el momento. Entonces acá borramos lo que hicimos con este primer elemento. Es más, no voy a borrar todo. Voy a borrar lo siguiente aquí. Este voy a dejar acá escondido, porque ahora viene lo siguiente. Vamos a tomar esta. Ahora ya voy a hacer el DCL de la barra DEF. DEF. Y rayamos nuevamente acá nuestro Excel. Entonces aquí, recuerden que esto era la reacción que había en este DCL. Ahora estoy haciendo este DCL de acá arriba. Por lo mismo, si yo tenía una fuerza RCD que iba hacia arriba, aquí usted inmediatamente dice, acción y reacción, e iría hacia abajo. Ahí, por fin. Y este sería nuestro pasador D. Tengo un pasador E y un pasador F. En el pasador E, si yo digo voy a hacer en el pasador de un momento y lo voy a pensar como un balancín, ¿ah? Si hiciera eso y pensara de esa manera, yo diría entonces F tiene que ir hacia abajo. Y probablemente, y así va a ser, tiene, para que esté equilibrado, esta fuerza, esta reacción, que la vamos a indicar de inmediato, este es RCD, ¿eh?, y este es RFG. RFG, como magnitud de fuerza, va a ser mucho mayor que RCD, porque RCD tiene este brazo tremendo, ¿eh?,
tiene ese brazo tremendo. Y para poder eh, igualar esa fuerza que está provocando el giro, ¿ya? Necesito que RFG, ya que tiene un brazo más corto, ¿ya? Tenga una fuerza mayor. Y visto desde esa forma, nos damos cuenta que RE tiene que ir hacia arriba. ¿Por qué? Porque tiene dos fuerzas que están yendo hacia abajo, ¿eh? Hay dos fuerzas que van hacia abajo, ¿eh? Y la única fuerza que se podría poner a ellos sería R, ¿no? Entonces ahora resolvemos la ecuación. Sumatoria de momento en el punto, vamos a hacer una sumatoria en el punto E. ¿Lo puede hacer en el punto F? Correcto, también lo puede hacer en el punto F. ¿Eh? Entonces sentido horario, vamos a decir que sentido horario es positivo. Entonces tendría RFG multiplicado por una distancia. Esa distancia es la distancia horizontal desde E a F, o sea, 75. Menos RCD. ¿Ah? Y la distancia desde E hasta D es X2, igual a C. Ya, este es RFG. La respuesta que voy a obtener como resultado de la reacción RFG, ¿ya? Va a ser la reacción en el pasador tanto F como G, ¿ya? Porque esa fuerza, ¿ya? Está generado en el elemento FG, que es un elemento que está articulado en su extremo, ¿ya? Está articulado en su extremo, y por lo mismo su fuerza es axial a este eje. Y por lo mismo, si calculamos la reacción en un punto, es la misma que en otro punto, ¿no? Este ejercicio, muchachos, eh, eh, es bastante sencillo. Aquí debieron haberlo tenido bien en un gran porcentaje. De alguna manera, casi lo que hicimos con el móvil, ¿no? Se va desarrollando, y se da cuenta, muy parecido. Entonces, tengo que despejar RFG, ¿no? Paso RCD para el otro lado, entonces tengo RCD multiplicado por X2 y dividido por ese 75 que está acompañando a RFG. Y lo voy a anotar porque para todos era 75. ¿Ya? 30 newton. Y luego, mediante una sumatoria de fuerzas en I, aquí no puse dónde era, fuerzas en I, van variando porque esto está aquí con aleatorio, entonces cada vez que yo hago un clic, un enter, ¿ya? Me cambia este 85 y por ende me cambian todos los valores, pero la metodología para todo es la misma. Entonces aquí voy a tener esto, voy a copiarlo. Aquí sí lo que voy a calcular va a ser R, una sumatoria para calcular R. Y en esta parte voy a tener que RE va a tener que ser la suma tanto de RCD más RFG. Los 53. Ahí está. ¿No? Para todos. Y nos olvidamos ahora de esta otra diagrama de cuerpo libre.
Y esto también ya. Y ahora rescato esto. Lo dejamos acá. Y ahora tomo esto. El DCL de la barra, vamos a llamar la barra AG. ¿Ya? AG. Entonces hay que hacer el diagrama de cuerpo libre de AG. ¿Ya? El diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? Tenemos lo siguiente. Obvio que en el punto, vamos a poner los puntos. El pasador A, este puntito lo vamos a llamar ahí el peso P, P, y acá G. G, como es una carga, este peso que está aquí va a ir hacia abajo. ¿No? Hablamos de un peso, es un vector con sentido que va hacia abajo. Difícilmente como resultado final me va a dar negativo, me tiene que dar positivo cuando desarrolle la sumatoria. Entonces, si me posiciono en el punto A, ¿ya? y genero un momento en el punto A, veo que P me genera un giro horario, por ende G me tiene que generar un giro antihorario. Alguien puede decir, profe, ¿sabe qué? Yo no me di cuenta que hacia dónde iba eso. Yo sabía que como usted había dicho anteriormente que RFG en este diagrama cuerpo libre anterior de la barra DEF quedaba hacia abajo, entonces aquí yo dije, este tiene que ir hacia arriba. Correcto, también es una forma de saber hacia dónde van las fuerzas. ¿Ah? Y bajo esto, la única opción que le queda a ese peso es que vaya hacia abajo, y ahí cumplimos obviamente con ¿ah? Oh, entonces también pudo haberlo pensado de esa manera. A la manera que lo haya pensado y lo hizo, hubiese quedado de buena manera. Y por ende, RA, la reacción en A, RA, tiene que ir hacia arriba, porque si usted se posiciona en el punto G, la fuerza P le genera un sentido antihorario y por ende RA tiene que generar sentido horario, sí o sí para que el sistema esté equilibrado. Y resolvemos. Voy a hacer el momento en el punto A. ¿Ya? Voy a hacer el momento en el punto A. ¿Lo puede hacer en otro lugar? Sí, no hay problema. Lo puede hacer en cualquier punto. Si desarrollamos el momento en el punto A, voy a decir que P me genera un sentido horario, ¿ya? Con una fuerza, con una distancia, disculpe, con una distancia desde A hasta P de 65, ¿ya? 5 milímetros, de 5 milímetros, menos RFG multiplicado por todo el largo de la barra AG. O sea, podríamos utilizar X2 más 75 igual a 0. Entonces, copio hasta aquí, control C. Y aquí lo que voy a obtener va a ser el valor de P, porque eso es lo que voy a despejar, P. Que de inmediato daría la respuesta al punto A. Si resuelvo esto, voy a tener la respuesta al punto A, que la pregunta es cuánto es el peso total del plato, ¿ya? Con todo el material que está acá. Entonces, este es igual. Un momento en el punto A, ya tengo que despejar esta ecuación,
RFG lo paso para el otro lado, RFG lo multiplico por la distancia de X2 más 75. Y todo eso lo divido por 65. 170 newton. Y sumatoria de fuerzas en I. Y así aprovecho de calcular RA. Entonces, RA, que lo tengo aquí, RA, me quiero quedar ahí. Negrita, no quería que quedara con negrita, quedaba más chica ahí. ¿Ya? RA entonces, tendría que hacer esa sumatoria que les comenté. RA sería P menos RFG. En nuestra ecuación cambiarían ahí. ¿De dónde viene eso? De la sumatoria, por ejemplo, de fuerza en I igual a 0. Usted tiene que RA menos P más RFG igual a 0. Como usted quiere encontrar RA, pasa al otro lado positivo y RFG como negativo. Lo que dejamos aquí. Y ahí usted tiene la respuesta de cada uno de los pasadores y sobre todo del plato. Ok. Y ahí obviamente, como les comenté, un clic y se cambian los valores dependiendo aquí lo que tenía usted. Después yo cambio aquí 55, por ejemplo, su ejercicio, el otro estudiante tenía 87 y así. Ese tenía 25 puntos, tenía bastante puntaje este ejercicio. O sea, entre este ejercicio, 20, que se dio cuenta, es un ejercicio que si conoce, si maneja bien el contenido, no debió haberse demorado más de 15 minutos en este ejercicio y haberlo desarrollado bien. Y unos 20 minutos, si es analizar una serie de sumatorias de barras. No hay nada más que eso, es sumar barras mediante sumatoria de momento y sumatoria de fuerza. 2 ecuaciones por cada barra, no había fuerza en X, nada. Ya debió haber tenido un 45. Ahora vamos a hacer esta. Muchachos, varios de ustedes no desarrollaron este ejercicio y este ejercicio estuvo por más de una semana en el aula con el fin de que ustedes lo hicieran. Les voy a dar un dato, yo igual les voy a subir alguna, les voy a subir algunos ejercicios para el próximo certamen, ¿ya? Y la idea es que ustedes lo hagan porque puede y que es lo más probable que vaya a entrar un ejercicio de eso en el certamen. ¿Ya? Estoy dando varias opciones de que se preparen. ¿Ya? Entonces, no deje de lado estas señales que le da el universo para que hagan estos ejercicios. Profesor, ¿Sí? una consulta, ahí sí con ese DCL de canastillo que usted hizo ahí, ¿Sí? deberíamos dar por hecho que FE es 0, ¿cierto? De inmediato. Ya. De inmediato. Ya. Entonces, vamos a hacer a lo que comenta su compañero. Si yo hiciera, por ejemplo, nodo F. Si yo el nodo F, tengo mi nodo, tengo una carga que es del canastillo, que todavía no sé cuánto es, de ahí lo voy a calcular, ¿ya? Que es un porcentaje ponderado con respecto a ese valor, a ese, que
como les digo, lo vamos a desarrollar. Tengo un nodo, un eslabón, disculpe, un eslabón FD y tengo un eslabón FE. ¿Ah? Aquí use su astucia y algunos no la usaron y empezaron con la sumatoria de fuerza en I. Y por lo mismo, les quedaba en la ecuación. Y después decían, oh, ¿cómo resuelvo esto? Y se iban al D y ahí tomaban otro valor y finalmente entregaban un valor a esto. ¿Ah? Siendo que si usted dice sumatoria de fuerza en X igual a 0, para que esta partícula esté equilibrada, yo digo FE, vamos a decir que este fuera un ángulo, ¿ah? Coseno de alfa igual a, no hay otra fuerza, igual a 0, por ende FE tiene que ser nula. ¿Ah? Nulo. ¿Ah? Entonces, primero tengo el canastillo. ¿Ah? El canastillo tiene una carga máxima que puede soportar, dada en este caso de 4.453 newton. ¿Ah? Y la distancia desde el punto F, ¿ya?, al punto G es de 777. En este caso, recuerde que va a ir variando. También el X1, el X2, mire, si lo revisamos, está ahí el aleatorio, aleatorio, aleatorio. ¿No? Entonces van variando sus datos. Pero en el canastillo ya puedo obtener la fuerza FD y EH. O sea, ya puedo obtener dos, ¿no?, dos eslabones más, tal como indicó su compañero, ya puedo tener 3 eslabones, ¿no?, de 9 eslabones. De 9 eslabones ya tengo 3 eslabones solamente con este. Entonces, ¿qué desarrollamos? Sumatoria de momento punto F, vamos a decir. Entonces, la sumatoria de momento F, ¿no?, yo tendría W, que es donde está el punto G, ¿no?, multiplicado por esa distancia, ¿no? De la distancia voy a dejar distancia desde F a G. ¿No? No quiero dejar 790 porque como va variando en cada instante, después usted va a decir, oye, pero ¿por qué puso 790 si no es? Porque cada vez que apriete Enter me van a variar los valores, ¿no? Entonces, W, que es la fuerza que soporta el canastillo que se ubica en el punto G, ¿no?, me genera un giro sentido horario con una distancia de F a G, ¿ya?, menos HE, HE por la distancia, ¿ya?, FH. ¿Ya? Todo eso tiene que ser igual a 0. Entonces, tengo que despejar. Y aquí voy a despejar el valor que no conozco, que en este caso es el H. W lo conozco, la distancia FG lo conozco, la distancia FH lo conozco. Entonces, H es igual, ¿ah?, y despejo. Va a ser W, aquí está W por la distancia FG, esta es la distancia FG. ¿Ah? Dice que aquí tengo la distancia, ¿ah?, horizontal, ¿ah?, desde el nodo F a el punto G. Dividido la distancia FH. Y la distancia FH es la distancia desde este punto hasta este punto, que si lo observamos va a ser X2 más X3. Entonces aquí tengo que sumar X2 más X3. ¿Ah? Cierro paréntesis. Me estaba pidiendo si era
el logaritmo. Y un poquito los decimales. Y recuerde que esto está en Newton. Y dejamos todo ordenado para que recordemos que ya tenemos el primer valor. Ya que estoy acá, sumatoria eje X, entonces va a decir que FE es igual a 0. ¿No? No hay otra forma. En caso de que usted haga una sumatoria, ¿no? Tiene una pura opción. ¿No? Y sí existen elementos que le van a dar nulo, ¿no? En su sistema. Por último, mediante la sumatoria de fuerza ni, voy a obtener FD. FD igual. Voy a aprovechar de copiar este formato. Y acá tendríamos que FD va a ser igual a 4095, disculpe, menos que ese W, este es nuestro W, menos nuestro HE. Y ahí está el resultado. ¿Ya? Y como número, ahí. Como número también lo vamos a dejar. Vamos a dejar siempre así. Ahí. Es nulo. Nulo, nulo, nulo. Ya. Con esto ya podemos seguir avanzando. ¿Ah? No nos piden las reacciones en los soportes, pero podría calcularlo sí, y si lo calcula va a encontrar al tiro la reacción de elemento AD, y si calcula también va a encontrar fácilmente este y este. ¿No? Alguien puede decir, profe, ¿sabe qué? Como no lo piden, yo me quiero ir solamente por los nodos y los eslabones. Bueno, hágalo así. Entonces dirá, sí, profe, yo de ahí me fui a otro eslabón que tuviese menos incógnita. Yo el eslabón que tiene menos incógnita es el nodo E. Muy bien, le voy a decir yo. Muy bien. Una buena opción. ¿Ah? La otra opción de hacer la sumatoria de toda la estructura, ir encontrando la reacción en los soportes, también es una muy buena opción. ¿No? Y en el nodo E tenemos una carga que va hacia abajo, HE, la misma. Tengo acá DE, tengo aquí EC. Muchachos, tengo que equilibrar esta partícula y la única opción de equilibrarla es que esta vaya hacia arriba. ¿Ya? Y al ir hacia arriba, estamos diciendo que está en tensión, y si veo la figura, correcto, este debería estar en tensión, este debería estar en tensión. ¿Ah? Y D va a estar obviamente en compresión para ajustar las fuerzas de nuestro nodo y que estemos pensando que el equilibrio está equilibrado. ¿Ah? Entonces, a partir de eso, nosotros ya podemos desarrollar este ejercicio para que no se vaya a confundir. Yo aquí voy a poner la distancia. Este va a ser en el cateto X3.
no se nota muy bien. A ver, X3, aquí va a ser H1, ¿ya? X3 y H1. Aquí voy a dibujarlo aquí y aquí. Ahí tiene usted, sencillo. Dibujar aquí y lo voy a dibujar aquí. Ahí está X3 y ahí está H1. Más fácil salió. ¿Qué tenemos entonces? Sumatoria de fuerzas. En un nodo no podemos hacer sumatoria de momentos, solamente sumatoria de fuerza. Sumatoria de fuerza en I. Sumatoria de fuerza en I. Sumatoria de fuerza en I. Tengo HE. Profesor, va hacia abajo. Póngalo negativo. Bueno, lo pongo negativo, pero si usted lo hubiese puesto positivo, el otro iría negativo y hubiese tenido el ejercicio al final de buena manera. S, porque totalmente arbitrario donde uno tome los sentidos, positivo y negativo. S, profesor, solamente la componente I de S. Entonces aquí vamos a indicar que sería H1, ¿cierto? Dividido por la hipotenusa. Voy a llamarla hipotenusa de H1 guión X3 igual a 0. Entonces ahora que tengo, que sé que esa hipotenusa es fácil de calcular, entonces podríamos decir que tengo que despejar uno de estos eslabones que no conozco, que sería el eslabón EC. Ese no lo conozco, porque el HE está acá abajo, ahí está. Es más, lo voy a usar ahora. Entonces, al despejar, me quedaría exactamente HC, al ladito. Me quedaría igual HE multiplicado por la hipotenusa, porque como en el otro lado está dividiendo, recuerde que esto estaría así en esta ecuación. HE igual a EC H1, la hipotenusa de H1 más al cuadrado más X3 al cuadrado. Entonces, esta raíz va a multiplicar H y el H1 va a pasar dividiendo. Entonces aquí, raíz para obtener la hipotenusa de H1 al cuadrado más E3, X3, ahí. Y todo eso dividido por H1. Ahí está H1. Y esto queda en Newton. Y esto lo copio y le pego el formato. Luego, profesor, hay que hacer la sumatoria en X. ¿Y cómo quedaría la sumatoria de aquí? De E igual a EC de E igual a EC, la componente X. X3, la raíz de H1 más X3 al cuadrado y al cuadrado. Entonces, lo mismo acá. Ahora,
sumatoria fuerza X. ¿Ya? Como indiqué, si hago una sumatoria de fuerza en X, tendría DE positivo menos EC, pero la componente horizontal de S, o sea, sería X3 dividido por la hipotenusa, ¿ya?, de H1 con X3. Recuerden, yo ahí lo estoy nombrando, pero realmente, me faltó igual. Pero realmente lo que trabajamos ahí es la raíz, ¿no? Entonces aquí yo voy a despejar de E. Eso es lo que estoy buscando ahora. ¿Ya? Eso es lo que busco ahora. Y de E sería entonces S multiplicado por X3, aquí tengo X3, ¿no?, dividido por la raíz, ¿ya?, de XH1, de H1, SH1 al cuadrado, ¿ya?, más X3, ahí está X3. Y al cuadrado también, al cuadrado. No puse cuadrado, puse el otro símbolo, ahí sí. Ahí. Y tengo el valor de DE. Ya tengo 5 de 9. Tengo 5 de 9. ¿No? Entonces, ya que estoy acá y antes de borrar esto, vamos a dejar aquí que EC está en tensión. ¿Por qué está en tensión? Porque sale del nodo y DE llega al nodo, o sea, compresión. Por si se nos fue acá abajo, tensión, tensión. Ahora sí que puedo borrar y borramos todo. Podemos ir al nodo C ahora. Nodo C. ¿Por qué voy al nodo C y no al nodo D, por ejemplo? ¿Ya? Si me voy al nodo D, ¿ya?, tengo una incógnita, dos incógnitas, tres incógnitas. Y me van a quedar ecuaciones. Que vi que algunos lo hicieron y no llegaban a dar nada porque se ahogaban con tantas ecuaciones. Lo mismo si me voy a D. A D tendría que conocer en primer lugar las reacciones en el soporte, y si lo conozco, ahí me iría a D. Pero en esta ocasión dijimos que no íbamos a ir nodo a nodo, no nos íbamos a meter con los soportes, para ver si podíamos lograr desarrollar el ejercicio de esa forma. Y hasta el momento vamos bien. Nodo C. Entonces dibujemos el nodo C. ¿Ya? El nodo C, ¿ya?, tiene un elemento horizontal, ahí, este va a ser, no, todo de nuevo, porque me están quedando horribles esas líneas, ahí, C, E, C, D y B, C. Profesor, mire, aquí usted tiene EC. Ah, genial. Y mire, tensión. Ah, entonces, saliendo. Saliendo. Como hemos dado esa respuesta, CD entonces va a ir hacia arriba porque alguien se tiene que tratar de equilibrar la partícula en el eje Y. En este instante, la partícula se está moviendo a la derecha y hacia abajo. Por ende, en primera instancia, lo más fácil es equilibrarlo en el eje Y. Por ende, ahí. ¿Ya? Y mire, tengo dos fuerzas que su componente X van a la derecha. Inmediatamente usted dice, entonces BC
va a la izquierda. Aquí podría ser fácil si x2 y x3 hubiese sido igual, ¿ya? Yo aquí digo, estos dos son iguales, pero no es el caso, ¿no? Tengo aquí, aquí, ¿ah? Y ambos comparten, eso sí, ambos comparten H1, ¿no? Solo que este es X3 y este es X2. Tema de la hipotenusa. ¿No? Vamos al nodo C. ¿No? Sumatoria de fuerza en I, ya que fue lo primero que equilibré la partícula cuando estaba haciendo el diagrama de cuerpo libre. Parto con I más sencillo, encuentro el tiro este valor, ese valor. ¿No? ¿Cómo quedaría la ecuación sumatoria de I? ¿Ah? ¿Cómo quedaría la ecuación de I? ¿Ah? Tendría CD H1, porque estoy trabajando con la componente I, por la raíz de H1 al cuadrado, recuerde, por X2. ¿Ah? Menos CE, o igual, si pone igual va a llegar a lo mismo, ¿cierto? Ya estamos igualando esto. CE, componente I, H1, vuelve a ser H1. ¿Es posible que se eliminen los H1? Correcto, se van a eliminar los H1. Pero lo que no se va a eliminar es lo siguiente, H1 al cuadrado más X3. Entonces, ahora esto es mucho más fácil. ¿Ah? Mire, de inmediato usted dice, profe, elimine ese con ese. Olvídese de H1, queda menos valor allá. ¿Cuál es la incógnita, estimados? Es CD. CD es mi incógnita, entonces aquí voy a tener CE. CE lo conozco, ahí está. No está como CE, ojo, está como S, pero recuerde que aquí no importa el orden, ¿no? Y por ende, esta raíz de H1 al cuadrado más X2, ¿ah? Más y dividido por H1 al cuadrado, me faltó el cuadrado aquí, más X3 al cuadrado. Ahora llevamos esto a nuestro Excel, ¿ya? CD va a ser igual entonces a igual a nuestro C, ahí estamos multiplicando por la raíz, ya, raíz cuadrada de H1, ¿dónde tengo H1? Aquí está H1, al cuadrado ese, más X2, ahí está X2. Ojo que también va al cuadrado porque estamos trabajando con la raíz. ¿Ya? Todo eso dividido nuevamente por otra raíz, ¿ya? Que sería de H1 al cuadrado más X3. Acá está X3. ¿Ya? Y ese va al cuadrado. Sí, lo hice al cuadrado. ¿Ya? Para cerciorarme de que esto está bien, el resultado que me va a dar de CD va a ser muy cercano a CE, porque la variación entre X2 y X3 son apenas 2 milímetros. ¿Ah? Y mire, no estábamos tan errados. ¿Ah? Copiamos aquí. ¿Ah? Mira, cambian los valores y siguen estando cerca. Pero, ojo, si estos se alejan, si estos dos se diferencian, cada vez más va a ser más grande esta diferencia.
Si yo, mire, pongo 500 y pongo 500, son iguales. Porque significaría que la hipotenusa serían iguales también, ya que H1 es el mismo para ambos. Estaría diciendo que serían simétricos. No es el caso, no es el caso, ojo. ¿Eh? No es el caso. Esto está mío. Y CD está llegando a nuestro elemento, a nuestro nodo. Por ende, compresión. Está sometido a compresión ese eslabón. Echando que estamos acá, sumatoria de fuerzas en X. Y aquí obviamente mucho más sencillo porque BC, ¿ya? BC va a ser igual, no, va a ser igual, BC va a ser igual a la suma de la componente horizontal de CD y la componente horizontal de C. O sea que tengo CD ahí por la componente horizontal. ¿Cómo obtengo la componente horizontal? X2, X2, aquí tengo X2, dividido por la hipotenusa. Aquí hablo de la raíz, ¿ya? Igual que acá, solamente que acá arriba ya no tengo H1, sino que tengo X2, pero la hipotenusa no va a variar, no tiene que variar, ¿ya? Que sería H1 al cuadrado más X2, X2 también al cuadrado. ¿Mm? Esa sería la primera suma. Me falta la segunda. ¿Ah? Porque recuerda, estoy sumando la componente horizontal de CD más la de CE o la de EC, que es lo mismo. Entonces tengo esta multiplicado, ¿eh? por la, por la componente horizontal, aquí es X3, ¿ya? Todo eso dividido por la raíz, ¿ya? De H1 más X3, pero al cuadrado, ¿no? Ahí está la otra hipotenusa, ¿no? Tengo la hipotenusa de CD y aquí está la hipotenusa de CE. Y ahí está la respuesta de C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 7, 7, 7 en la bola hasta el momento. ¿Ya? Me faltaría solamente un eslabón. No, mentira, dos. Me está faltando el BD y el AD. ¿Ya? Y para eso tengo dos opciones. Hacer el nodo D o hacer el nodo B y el nodo A. Pero si hago el nodo A, necesito la reacción en el soporte. Y si hago el nodo B, necesito la reacción en el soporte. Y para hacer la reacción en el soporte, tendría que hacer el BCL del sistema completo, ¿no? De la estructura. Y como indiqué, en esta ocasión no lo íbamos a hacer, ¿no? Para que se dieran cuenta de que también se puede ir trabajando con sentido contrario. Entonces, trabajamos con el nodo D.
Nodo D, nodo D, nodo D, nodo D, nodo D. Bueno, es un nodo que llegan, la mayoría de los nodos llegan a este, ¿no? Tengo FD. Antes de eso, si se recuerda, BC estaba en tensión. Recuerda el diagrama anterior, salía de el nodo, del nodo C. Si tiene duda, retroceda ahí el video 2 minutos atrás y lo va a poder verificar. Entonces, FD está en tensión, sale del nodo. ¿Ah? Está en tensión ahí. FD está en tensión. DE. Acá está DE, compresión. Es el DE. Acá tengo DC. O CD, compresión. Llega el nodo también. Este es el nodo AD. Miren este eslabón. ¿Qué está soportando ese eslabón? Está soportando toda esta carga que gracias a ese peso que está aquí, de alguna manera se ve influenciado la resistencia de este eslabón AD. ¿Ah? Así que este eslabón está en compresión. ¿Ya? Por si. Entonces, digamos, si está en compresión, llega al nodo. El que me dice, profe, ¿sabes que no le entendí por qué? Pucha, entonces, quedémonos ahí y sigamos avanzando con lo otro. No me quedó claro por qué usted dice que este está en compresión. Bueno, si no tiene claro, vamos por el BD. ¿Ya? El BD, mire, ¿cuántas componentes y cuántas fuerzas están actuando en el eje Y? Bueno, está la fuerza FD, que va hacia abajo, y la componente de DC, que también va hacia abajo, la componente I. Por ende, BD, su componente vertical, es la única que se puede oponer a DC y FD. Por ende, va hacia arriba. Ya, muy bien, está en tensión. Y mire lo siguiente. CD tiene una componente que va a la izquierda. DE va a la izquierda. BD tiene una componente que va a la izquierda, en los ejes X. Por ende, ahí nuevamente volvemos y decimos, AD realmente está en compresión. Tiene que oponer a todo esto. ¿Mm? Ya. Como AD y BD son nuestra incógnita, ¿eh? Y BD tiene componente en X y en Y, no me conviene comenzar con una sumatoria en el eje X. Me conviene comenzar con una sumatoria en el eje Y. Sumatoria de fuerzas en Y. Y la voy a anotar acá. Primero, en la sumatoria de fuerza en Y, tendría dB, la componente I de BD, profesor, la componente I de BD también es H1. Sí, pues sí, aquí usted va a poder hacer, aquí usted va a hacer el triángulo, ahí, ahí, ahí. Esto es H1, este es X1. La única diferencia que ahora es X1, la otra era X2 o X3, pero H1 sigue siendo lo mismo.
Por ende, la hipotenusa va a ser la raíz cuadrada de h1 al cuadrado más x1. Entonces, BD, estamos haciendo la sumatoria de fuerza en I igual a 0, positivo, h1 dada por la raíz de h1 al cuadrado más x1 al cuadrado menos dc menos dc la componente, recuerde, vertical, y 1 por la raíz de h1, disculpe, h1 por la raíz de h1 al cuadrado, más, en este caso, el CD, ¿ya?, lo acompaña este triángulo y lo acompaña el x2. Entonces aquí sería x2 al cuadrado, ¿ya?, menos fd. Y así nomás, fd. Sin componente, no, porque está ahí completa. Igual a 0. Y lo que tenemos que despejar en este caso es BD. Entonces, BD igual. Acá. Tensión. A menos que el resultado de acá me quede negativo, yo lo cambio a compresión, ¿ok? Así que tengo. Recuerden, FD pasa al otro lado como positivo. Entonces, vamos a buscar FD. Creo que estaba acá abajo. Ahí está. FD. Más la componente vertical, si bien dicho, de CD. O de DC. ¿Y dónde tengo DC? Aquí está. Aquí está. Ahí lo calculamos. Lo multiplicamos por H1. ¿Dónde tengo H1? Aquí. Y lo dividimos por su hipotenusa. O la raíz cuadrada de H1 al cuadrado más x2 al cuadrado. Si yo aprieto Enter, lo que estoy calculando es solamente esto de acá. Me está faltando despejar BD. ¿Eh? Entonces, para despejar BD voy a generar un gran paréntesis que me va a cubrir todo esto y lo voy a multiplicar, ¿ya?, por lo que está acá en el otro lado, pero inversamente. ¿Por qué? Porque esta raíz, ¿ya?, que está dividiendo va a pasar multiplicando. Ah, perfecto. Entonces aquí sería raíz de H1 al cuadrado más, ahora sí, X1. Ahora sí tomamos X1, también al cuadrado, obviamente, cierro paréntesis, y el H1 que estaba acá multiplicando pasa dividiendo H1. ¿Algún otro dato que falta? No. Entonces tengo el resultado de BD. Y con eso ya tengo listo la sumatoria de fuerzas en X con el fin de obtener AD. Que aquí es mucho más sencillo explicarlo. ¿Por qué? Porque AD no hay que hacer ningún despeje tan complejo como el anterior, sino que ir sumando. Recuerde, compresión, a menos que el resultado me quede negativo. El resultado aquí es Newton
Newton, ya. AD. AD. AD va a ser la suma de DE a DE. Ponemos DE más la componente horizontal de DC, aquí, o CD, es lo mismo. Pero la componente, recuerden, la componente la componente horizontal, porque estamos haciendo una sumatoria de fuerza en X. La componente horizontal de DC. Y esa la obtenemos de acá. Multiplicamos entonces X2, ¿ah? Y lo dividimos por la raíz. ¿Y cuál es la raíz? X2, ¿ah?, al cuadrado y 1 al cuadrado, ¿ah? El orden no afecta los factores, así que H1 al cuadrado más X2 también al cuadrado. Y ya tengo la componente horizontal de el DC, ¿ah?, de DC. ¿Ah? Me falta entonces más, ¿ah?, más la componente horizontal de DB o BD. Y esa la calculé anteriormente. Aquí está. ¿Ah? Aquí está. Y muchachos, tengo que trabajar con la componente horizontal. Entonces la componente horizontal va a ser X1 como cateto, ya, horizontal, dividido por la raíz de H1 al cuadrado, pero de mantener siempre ese mismo orden de partir con H1, más X1, que es el mismo que se va repitiendo ahí, porque estamos trabajando obviamente con ese triangulito. Y estamos con esta ecuación. Todos se suman, ¿no? Todos se suman porque todos van en contra de AD. ¿No? Entonces AD tiene que resistir, ¿no?, todas esas cargas que está entregando DE, que está entregando la componente horizontal de BD y también de DC. Así que ahí. Y deje borrar acá todo. Y salgo acá. Voy a grabar porque... Y minimizo aquí. Ahí. Aquí está entonces, ¿no?, nuestro resultado final, ¿eh?, de cada elemento, ¿eh? No fue necesario hacer un diagrama, ¿ya?, de cuerpo libre del sistema, ¿eh? No fue necesario hacer un diagrama de cuerpo libre del sistema. Bastó con generar cada una de los nodos y fuimos haciendo, ¿ya?, una operación rastrillo desde el canasto hacia arriba. ¿Mm? Si se da cuenta, no tuvimos que hacer un análisis nodal ni en A ni en B. Y así tenemos todo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí están los 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Se me está olvidando de contar esto. ¿Mm? Entonces, muchachos, así era como se desarrollaba este ejercicio. E insisto, ¿no?, les voy a subir una nueva pauta al aula, ¿ya? Voy a volver a subir pauta al aula para que pueda ir desarrollando, ¿ya?, estos ejercicios con el fin de que pueda entrar en un certamen alguno de estos ejercicios, ¿ya? Entonces, será razonable de que pueda desarrollarlos todos con el fin de que no quede con ninguna duda, ¿ya? Muchachos,
El video que voy a subir va a estar dividido en dos partes, ¿ya? La primera parte, que estuvimos bastante tiempo acá, ¿ya? Pongan atención ahí, usted puede desarrollar bastante bien un Excel. Es más, para el próximo semestre, eh, como vamos a hacer trabajos desde gestión de activos, se utiliza harto Excel, así que espero que se maneje bien. No al nivel, igual sería ideal que manejara macro, ¿no? Porque eso le ayudaría bastante, ¿no? Y podemos ver ahí algunas macro, ¿no? Sencillas, cosa de que usted active ahí su programador que aparece aquí, ¿ya? Y ahí usted ya puede empezar a utilizar las macros para los diferentes ejercicios, ¿ya? Entonces, muchachos, están los tres ejercicios, los cuatro ejercicios, disculpen, y, y durante esta semana que viene voy a subir algunos especies de videitos cortos de otro ejercicio. Me quiero dar el tiempo para revisar todos los certámenes, ¿ya? Hasta el momento, cantidad de certámenes que llevo resuelto, ¿ya? Yo creo que estoy en el 50%, ¿ya? Así que ha sido una semana bastante pesada porque están todos los procesos de trabajos de título, ¿ya? Y por lo mismo no pude tenerse, mi idea era que hoy día estuviesen todas las notas, ¿ya? Pero no pudo ser, así que ya sí, antes del martes ya estarían todas las notas, ¿ya? De manera, recuerde siempre que eh, mismo usted trate de desarrollar este mismo certamen, ¿ya? Porque podríamos tener alguna sorpresa del examen final, entonces es bueno que maneje todos los certámenes. ¿Ya? Me quedan 21 certámenes por revisar de estos 44 enviados, ¿ya? Así que voy más o menos con un poquito más del 50%, ¿no? Muchachos, los dejo. Voy a verificar bien el video para subirle en dos partes, ¿ya? Eh, Además, también para que vayan subiendo sus notas, ¿ya? Les voy a subir un control, ¿ya? Y también voy a revisar el control que me subieron la otra vez, que también estoy en